Hola a todas y todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Esta es una instancia bien particular de las charlas COVID, es el cierre de esta que podríamos denominar temporada 1 de diálogos en esta particular etapa de la vida que nos ha tocado vivir desde el año, o sea, desde el mes de marzo hasta el presente. Son 4 meses que han cambiado la historia de la humanidad, que han cambiado también nuestra historia individual, nuestra trayectoria, nuestra perspectiva, pero también un elemento común que ha hecho que nos atrevamos a plantear estos diálogos y compartirlos con todos vosotros y vosotras, que ha sido el sentido de la escuela, el sentido de la educación, ¿no? Es algo que sabemos que en otras instancias se ha debatido, se ha discutido, y de hecho han habido tantas iniciativas, incluso tan valiosa o más incluso que la de nosotros. Agradecemos a todo el mundo que ha hecho estos esfuerzos también por llevar el diálogo horizontal, democrático, entre distintos actores sobre lo que ha sido el impacto de esta pandemia en el sistema educativo, ¿no? Y con todas las complejidades que esto puede arrojar. Nosotros, durante estos 4 meses hemos tenido la oportunidad de individualmente también de crecer mucho junto a Ezequiel Bacerón, nuestro amigo, colega de la ONG Faro Digital, junto a Raquel Niño, también colega y amiga, profesora de la Universidad de Barcelona, y también agradecer en esta propia instancia a 2 personas que fueron activos colaboradores de nosotros. Bueno, en realidad vamos a agradecer a 4. El primero es Pablo Neus, que nos acompañó en varias de estas charlas, que nos dio no solamente una perspectiva de favorecer el diálogo con demás personas, sino que nos aportó su propia visión crítica única y muy interesante, ¿no? Desde una perspectiva histórica, y también con Lucina Ferrante, de Wikimedia Argentina, y también investigadora de la Universidad de Barcelona, que también nos acompañó en muchos procesos aportando su visión de equidad de género, de justicia social, de derechos humanos. O sea, al final nosotros 5 lo que hemos tratado de hacer es un poco transferir a la comunidad educativa, a la comunidad latinoamericana, iberoamericana, algunas inquietudes, preguntas, con algo que ha sido, Ezequiel se acordará, un elemento común, ¿no? Que era evitar hacer futurología y más que nada compartir dudas, inquietudes, algo que también nos instó en su momento a hacer en una de las conferencias, en una de las charlas que tuvimos, la gran Aina Tarabi, ¿no? Mejor plantear preguntas, consulta, que ya trabajaremos en la respuesta. Bueno, son 45 instancias que comenzaron las primeras 2 con nuestros amigos del ICEI, del núcleo TIC de la Universidad de Chile. Y enorme que tienen también su iniciativa, que Ezequiel después les comentará un poco en qué consiste. Después, en las primeras 2 sesiones que fueron eso, después comenzamos en la sesión 3 con nuestro primer diálogo internacional, que fue con Linda Castañeda y Martín Ribois. Linda Castañeda, colombiana, profesora de la Universidad de Murcia, y Martín Ribois, gerente de formación docente en el TAN Ceibal de Uruguay. Esta charla fue para nosotros particularmente interesante porque nos instó a favorecer una iniciativa que en un comienzo iba a ser formato audio, terminó siendo formato video, y Le también nos agradecer conectó a con... Linda Castañeda, que fue la que prendió la cámara en ese tercer encuentro, y a partir de ahí revolucionó las charlas COVID. Revolucionó todo, y de hecho desde ese momento también salieron otras rutas. Sin entrar en el detalle en cada una, sí quería dedicarme un minuto a mencionar todas las charlas que tuvimos, porque realmente fueron alucinantes, ¿no? Después tuvimos en el episodio 4 a Cristóbal Suárez, también a Patis Cauriza, Visiones de Paraguay, y también la visión del profesor Cristóbal Suárez, que es peruano, de la Universidad de Valencia. Después tuvimos una entrevista particular, especial, con Roberto Balaguer, sobre cómo trabajar el tema de los dispositivos digitales y las tecnologías digitales en el aula, en casa, en tiempos de pandemia. Luego nos acompañó en el episodio 5 nuestro gran amigo Cristóbal Cobo, hablando de políticas públicas con de inclusión digital. Después tuvimos a nuestro gran amigo Carlos Magro y a Mariana Mayo, que también fue toda una explosión de conocimiento, una charla muy potente en términos de visiones comparadas de la realidad argentina con la realidad española. Después tuvimos a la Carla Fardela con Cristina Alonso, que nos hablaron sobre todo de los mitos del teletrabajo, de una visión bien humana y bien personal, que continuó en la misma línea con Jordi Dubán y nuestra amiga también Liliana Arroyo. Después tuvimos en una línea de estas también de clave comparativa a la Juana Sánchez, la Magdalena Claro,
Después nos acompañó, bueno, tuvimos una charla como el número 10, que fue una especie como de resumen de lo que hemos vivido en estas primeras 10 charlas, pensando que por ahí se acababan ya las charlas, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que después quedaban 40, 30 más? Que tuvimos con Lucina, con Pablo Neut y con Raquel Miño también hablando, y Ezequiel y yo, sobre las injusticias sociales que se estaban, injusticias sociales y educativas que se están dando con la pandemia a mitad de abril aproximadamente. Después nos acompañó Tomás Balmaceda, Miriam De Paoli y Juan Marenco. Posteriormente tuvimos una charla con la número 11, con Cecilia Sacoli y Antonio Bartolomé. Luego tuvimos un espacio muy significativo que a mí me marcó mucho, entiendo que también a Raquel y a Ezequiel, que fue cuando hablamos con dos directoras de centros educativos públicos, una en Chile y otra en Barcelona, ¿no? Con Domi Viñas y con Karen Concha de Chile y Domi Viñas de Barcelona. Después continuamos con una entrevista a Juan Carlos Escobar, director del programa Adolescencia y Juventudes del Ministerio de Salud de Argentina. Después seguimos con un diálogo muy interesante con Xavier Bonal, que nos presentaba los primeros resultados recién obtenidos de uno de los primeros estudios que se hizo en el marco de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Que estábamos iniciando. El episodio 14 fue probablemente un episodio histórico. Todas las charlas tuvieron un momento muy significativo, pero hablar con Henry Giroux siempre es muy relevante y muy emocionante. Fue un espacio muy emotivo. Eso fue el episodio 14. El 15 no fue menor, tuvimos una charla tremenda con Inés Dussel y Jordi Adel. El episodio 16 estuvimos con Cristina Cárdenas de 3C Innovation for Human Development de México, y Albert Ford, director de School y GSMA. El episodio 17, otro gran espacio extraordinario que tuvimos de diálogo y aprendizaje con Axel Rivas y Aina Tarabini. El 18 tuvimos un enfoque en lo pedagogía didáctica a usar en la era post-COVID con Alejandro Iparraguirre y Xavier Guiró. En el episodio 20, otro gran diálogo con Denis Bailán y con Paco Invernón. Continuamos después con una reunión bien especial centrada en el ámbito de los cuidados y la salud con la enfermera del Hospital de Belviste, Olga Rial, y con Flavia Sipkis. Perdón si te dije mal tu apellido, es psicóloga también en la ciudad de Buenos Aires. Después continuamos con Ana Torres, con Hugo Gardó, con Ana Torres, directora de Wikimedia Argentina, y Héctor Gardó, el presidente de Espiral. Después continuamos una entrevista muy significativa también con Juliana Rafangeli sobre la implicancia de la datificación, los cuidados que hay que tener con la sobredatificación que se ha dado en épocas de pandemia. El episodio 23 fue con Mariano Fernández Enguita, justamente hablando de los riesgos del desprestigio o cómo evitar el desprestigio en la escuela pública en este tiempo. Después tuvimos una charla con Denise, que nos planteaba justamente nuevas dudas sobre el sentido de la educación. Seguimos en la misma línea con la 25 con Neil Selwyn, que fue también justamente quien nos dio más certezas que incertidumbre. Nosotros conocemos a Neil porque sabemos de su perspectiva crítica, pero también nos dio muchas herramientas para ver el futuro con cierto optimismo. Después continuamos con Manuel Area y con María Teresa Lugo, otro espacio muy significativo de mucho diálogo y muy relevante para nuestro propio aprendizaje, sobre todo con dos expertos en el ámbito de la inclusión digital y las tecnologías educativas. En el episodio 27 estuvimos con Alejandra Falabella y Tony Berger, hablando de los riesgos de la segregación escolar. Luego tuvimos una gran charla también con Marina Garcés, justamente hablando sobre la importancia de los cuidados, del sentido de la educación en la era post-COVID. En la 30 tuvimos una gran experiencia con actores del sistema educativo en Tilde, director de las Cuatro Cantones, Ángela también profesora del Instituto Insanos de Granada, y Sonia Román, profesora del Instituto de Barrio Besos de Barcelona. Fue nuestro primer acercamiento a los actores concretos en el ámbito educativo. Luego continuamos con Jonathan Sánchez, Silvina Casablanca, con la directora del colegio de la Escuela Virulay, Coral Reyí, con Fernando Hernández y Verónica López, hablando de los riesgos del aumento de la pobreza en la era post-COVID, sobre todo en el contexto escolar.
Seguimos en esa misma línea con Analía Meo de Buenos Aires, con Rafael Feito de la Universidad Complutense. Continuamos después conociendo un poco cómo habían abordado todas estas complejidades de la era pandemia en los países nórdicos, hablando con Ola Stad y Cristina Kompulaina. Continuamos después hablando con otro actor educativo, una charla muy significativa, estoy seguro que Raquel y Ezequiel van a estar de acuerdo, que hablamos con 3 estudiantes de secundaria de Chile y de Cataluña. Posteriormente seguimos hablando con la directora gerenta de Educar Argentina, Laura Mares. Continuamos después con la directora de la escuela del Colegio Montserrat y con Alessandro Pisitelli. La 38 fue un espacio también histórico, único, que tuvimos de diálogo con Boaventura de Sousa. 39 ya casi termino, con el profesor subdirector general de ordenación curricular del Departamento de Educación de Cataluña, con Ramón Grau. Hace unos días también con César Coll y Mercedes Gisbert, un poco para cerrar estas inquietudes o crear un poco la redacción final de estas preguntas que nos debemos hacer de cara a la vuelta a la educación, a la escolaridad en el próximo mes de septiembre. Ayer hablamos particularmente de activismo social, de pobreza, de los riesgos del aumento de la segregación escolar, con Rocío Anguita y con Noel Serra, y finalmente hoy hemos tenido este diálogo muy significativo también con Luis Muñoz y con Manuela de Argentina, Mariana Carvajal, con la que cerramos un poco esta instancia, hablando particularmente desde la perspectiva de género, de cómo se ha vivido este periodo de confinamiento. Bueno, como ven, son... ¿Te cansaste de leer el listado? Es tremendo. Y aparte emociona porque fueron instancias súper significativas, súper de aprendizaje. Y yo también quiero agradecer a toda la gente que estuvo disponible. La verdad es que Ezequiel y Raquel saben que no tuvimos ni un problema en acceder a nadie lo tuvimos que perseguir, a nadie le tuvimos que... Prácticamente todo el mundo tenía disposición a participar y eso fue muy, muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy, muy guay. Pero bueno, como de todas las cosas hay que aprender. Lo que queríamos compartir con vosotros y vosotras hoy son algunas 5 ideas que creemos que vale la pena tener presente de cara al confinamiento, al post-confinamiento, a la vuelta a clase, a la continuidad de este desafío de la escolaridad desde casa, porque hay países de Latinoamérica que aún lo están viviendo intensamente. Así que dejo a mi compañera Raquel Niño que un poco nos cuente cuáles han sido estas líneas principales de trabajo para que las vayamos comentando. Bueno, yo solo quería añadir a lo que dijiste, Pablo, que es una pasada que se hayan hecho tantas charlas. La verdad que comentamos ya hace un par de años con Pablo sobre la necesidad de acercar todas las voces académicas y de expertas a la ciudadanía y se quedó ahí como un proyecto para hacer una charla al mes, ¿no? Una cosa así, pensamos, Pablo. Y bueno, con la vorágine que es la universidad nunca llegamos a llevarlo a cabo. Por suerte conocimos a Ezequiel, que fue el empuje, y a Zara Digital, así que agradecer y felicitaros porque la gran mayoría de charlas las llevasteis a cabo vosotros y bueno, el motivo ya, recuerdo que lo comenté en una charla, ¿no? Un semestre súper lleno de docencia, que fue un reto maravilloso, complejo pero maravilloso, del que también yo creo que las reflexiones que yo me llevo de las charlas vienen también de esta docencia, ¿no? De un semestre que ha sido muy, muy especial y muy distinto con el alumnado universitario de la Facultad de Educación. Así que bueno, felicitaros y agradeceros que me hayáis al final también insistido en que me integre de nuevo en estas charlas porque, bueno, se agradece muchísimo. La verdad bueno, que... estuviste tras bambalina, pero siempre estuviste al principio, o sea, fuiste muy inspiradora, así que no pasa nada. Recuerdo el momento de Pablo diciéndome, es que el momento histórico que estamos viviendo, o sea, tantos años preguntándonos cuál es el sentido de la escuela tiene sentido, lo que nos comentaba ayer, creo que era Manuel, ¿no? De todas estas fuerzas y todos estos discursos neoliberales que cuestionan el sentido de la escuela y de repente nos quedamos sin escuela y se va, con perdón, a la mierda todo. O sea, sin escuela no hay conciliación, sin escuela es muy difícil el feminismo, sin escuela es muy difícil la igualdad, es muy complejo, ¿no? Entonces nos damos cuenta y revalorizamos la escuela a través de la escuela y la educación, a través de muchas de estas charlas, ¿no? Así que bueno, me alegro de haber podido participar en algunas de ellas y tal vez mis reflexiones no van a ser exhaustivas porque, como digo, son también más de mi propia experiencia y no solo de las charlas, porque no estuve en todas, pero igual luego Ezequiel también, si me dejo algún aspecto, pues comentamos entre todos, ¿no?
Yo me llevo una idea que me ha resonado mucho durante estas charlas y durante estos meses de pandemia y confinamiento, la necesidad de que se produzcan una serie de revoluciones sociales y educativas que en realidad no son nuevas, no vienen ni llegan con la pandemia, pero sí que son revoluciones sociales y educativas que se han venido dando y que ahora cogen una fuerza mucho más impresionante, ¿no? Yo hablaría de una primera revolución, que es la revolución del encuentro, que comentaba con una compañera, con Nelly hace poco. La revolución del encuentro, que yo creo que es muy metafórico que se hayan producido estas charlas, porque fijaros que en estas charlas han participado actores educativos de todos los niveles, de todos los entornos, estudiantes, profesorado, directores de centros con población más vulnerable, de población pues mucho más bienestante, generadores de políticas, empresarias, etcétera. Por lo tanto, ha sido un propio encuentro, ¿no? Para mí estas charlas han sido un espacio de encuentro entre voces muy distintas y también ha salido la cuestión de los medios en muchas de estas charlas, ¿no? Los medios a veces nos han separado y los medios muchas veces también lanzan el titular de las familias y el profesorado están a la contra, ¿no? No se entienden, escuela, fuera... Bueno, todo este desencuentro que a veces nos parece cuando vemos las noticias, cuando leemos los medios, en estas charlas a mí me ha parecido todo lo contrario. Me ha parecido que han habido muchas voces que nos hemos puesto muy de acuerdo. Y hablar con profesionales de los países nórdicos y hablar con expertas de Latinoamérica y estar hablando con alumnado de Granada, de Cataluña, y que todas nos digan un poco lo mismo, no exactamente lo mismo, obviamente ha habido 1000 matices, pero sí que vamos todos un poco a la una, ¿no? Yo creo que esto, que ir a la una significa que todas y todos lo que queremos al fin y al cabo es el bienestar, ¿no? Es el bienestar de toda la población. Y ahí llegaría para mí la segunda revolución, que es la revolución de la defensa de lo público, ¿no? La defensa de lo común. Entonces, bueno, como hemos visto, todos esos discursos neoliberales y todos esos discursos y prácticas de privatización de la sanidad y de la educación, ¿a dónde nos han llevado, ¿no? A esta situación? Entonces, para mí, la apuesta por seguir apostando por lo público, especialmente en dos pilares fundamentales de la sociedad del bienestar, como son la salud y la educación, pues es fundamental, ¿no? Apostar simplemente por la privatización para que mis hijos vayan a una escuela concertada, para que mis hijos o yo misma pueda, no sé, dar a luz en un centro privado de salud, para mí esto es un acto egoísta y lo complejo sería cómo somos menos egoístas, solidarias y apostamos más para lo público para que toda la población pueda acceder a lo mismo, a lo que yo quiero acceder o quisiera que mis hijos pudieran acceder, ¿no? De esta revolución de lo público también lo conectaríamos con la revolución del cuidado, que seguro que también Pablo y Ezequiel comentan porque llevamos comentando ya muchos días, ¿no? Ha sido en las charlas con mujeres feministas, yo no estuve en todas, pero igual hay más, empezando por Marina Garcés, por Rocío Anguita, hoy con Judith y con Mariana, que han reivindicado colocar en el centro el cuidado, ¿no? Y colocar en el centro el cuidado también tiene que ver con reconocer cuáles son los trabajos que están siendo menos reconocidos, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado pues, de la familia, pero también de los demás, de los espacios. Y bueno, y también la cuestión que nos comentaba ayer, creo, Rocío, de que a veces existe este binomio de en la escuela se enseña y en la familia se educa o se cuida, ¿no? Para mí eso fue brillante, es decir, la idea de que en la escuela se enseña, pero también se educa y también se cuida. Y lo mismo en la casa, pero es que lo mismo en todos los lugares, en todos los contextos, ¿no? Por lo tanto, la idea de poner el cuidado en el centro, también en la escuela, y no avergonzarnos. Es que yo como docente de universidad, de lo que más me emociona es cuando las estudiantes me dicen gracias por cuidarnos, ¿no? Gracias por preguntarnos. O sea, he tenido muchísimos estudiantes que han perdido a sus abuelos, han tenido a los padres hospitalizados y durante este semestre lo que más ha valorado el alumnado es que les preguntara en clase o por correo cómo está tu abuela, cómo te encuentras, estás bien, puedes seguir las clases. Me decían, nadie nos hace esto, ¿no? Por lo tanto, revaloricemos el cuidado y hagamos una revolución del cuidado también. Y finalmente esto lo vincularía con dos revoluciones más, que son la de la expansión de la escuela, que ya es una cuestión personal, el interés por expandir la escuela, por conectar la escuela con la sociedad, con las comunidades, con lo que pasa fuera de la escuela, y que la escuela se mire menos al ombligo y mire más hacia afuera, ¿no? Que como hablamos con César Coll, especialmente experto en esta temática, la educación cada vez más, pero más en estos tiempos de COVID, suceden en todos lados, no solo en la escuela, y por lo tanto cómo podemos desplazar estas instancias de aprendizaje y de educación y de cuidado también a todos los contextos.
Y también ayer Manuel nos comentaba, ¿no?, la importancia de que desde la escuela se trabajen también todas las problemáticas y situaciones sociales que tenemos afuera, ¿no? Cuestiones que muchas veces no entran. Y ahí llegaría igual a la última revolución, que sería la del currículum, ¿no?, que es una revolución que llevamos intentando hacer años, y tenemos a Michael Appel y tenemos a tantos grandes hablando de la importancia de revolucionar el currículum, o de hacer un currículum, pensar el currículum como un espacio, ¿no?, en el que pueden entrar todas las cuestiones sociales a trabajar. Y para mí, pues cuestiones como el género, como la política, la economía, deberían entrar sin duda a formar parte de la escuela ya, cuanto antes mejor. Así que esas serían un poco las 5 revoluciones que creo que se están produciendo y que debemos seguir produciendo, y que salieron en las charlas COVID. A ver si, Ezequiel, lo ves Ah, igual, creo apuntas que otros temas. es un súper gran Buenísimo, resumen buenísimo. temático de todo lo que hemos conversado en estos 4 meses. Me parece que, desde mi punto de vista, destacar al principio cómo fue este espacio, este canal que se creó entre compañeros y amigos y colegas que fuimos invitando como espacio de encuentro, ¿no? Y como espacio de encuentro, y te agrego, de pensamiento en conjunto, ¿no? De pensamiento, de diálogo compartido, de diálogo horizontal. Realmente quizás lo naturalizamos mucho las personas mientras van sucediendo las cuestiones o los hitos, pero la cantidad de momentos que vivimos, la cantidad de momentos que compartimos con otros, y en donde fuimos aprendiendo, en donde fuimos accediendo a distintos tipos de información desde distintos puntos de vista, y yo quería destacar ese concepto de que la información y el conocimiento claramente tienen una connotación de colectivo, que me parece que es uno de los grandes aprendizajes, por lo menos que yo me llevo, no sé si de la pandemia, pero sí como una lección para lo que sea mi vida futura, por así decir, ¿no? Que leyendo, que investigando y abriendo la mente, pero también abriendo redes, conectando con personas que dedican su vida o se especializan en determinadas temáticas, y en esos diálogos me parece que está la construcción de los consensos que necesitamos, la exploración en profundidad de las esencias temáticas que necesitamos. Hay algo que tuvimos en la charla con Denis Nachmanovich, que a mí me quedó muy presente, que fue la idea de no considerarnos ya como individuos, porque eso es muy propio del sistema y de la modernidad, ¿no? Y de las tecnologías que habían en esa sociedad moderna, en esa sociedad industrial, sino pasar a considerarnos como sujetos y entramados. O sea, sujetos que formamos parte de una red. Me parece que estas 5 revoluciones que plantea Raquel, que comparto y que tratamos todo el tiempo de poner nuestro cuerpo para ser políticamente concretos y que sucedan, vamos a poder lograrlas en la medida en que hagamos más visibles, seamos más conscientes de que vivimos en red todo el tiempo, y la idea de los cuidados, que también lo conversamos con Denise, es un concepto súper central, y sobre todo para trabajar en lo que trabajamos nosotros, que es la educación. Algo que le había faltado a Pablo y que aprovecho y lo levanto, también agradecerle a Lucía Feynman, que hizo 3 de estas charlas, las hizo de manera individual, no pudimos compartir encuentros, pero seguramente en la segunda temporada lo haremos. Segunda temporada que será virtual, chicos y chicas, será presencial, podremos llevar este formato, estos diálogos interoceánicos, como decía ayer Manuel Becerra en Twitter. Me parece que la convicción que tenemos es seguir abriendo el juego, es seguir abriendo el debate, y tener estas visiones lo más inclusivas y lo más diversas posibles. Ahora les dejo la palabra de vuelta a ustedes, pero a mí de las cosas que más me gustaron es poder haber hablado con la mayor cantidad de posiciones posibles o de voces posibles.
hablamos con la escuela pública, hablamos con escuelas privadas, hablamos con empresas privadas, hablamos con representantes de políticas públicas, funcionarios públicos del Estado, hablamos con profesores universitarios, hablamos con directores de centros educativos y también hablamos con jóvenes. Y me parece que para poder construir espacios para que se puedan promulgar estas revoluciones, bueno, tenemos que lograr unir estas distintas voces. No sé, Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo adhiero a todos, a todo lo que han dicho. Primero, respecto de las conclusiones que plantea Raquel, evidentemente adhiero, o sea, lo hemos conversado, simplemente sumaría uno que ahora pensaba, ¿no? En base también, por ejemplo, a lo que nos dijo Alejandra Falabella, Tony Berger, pero sobre todo lo que reforzó Aventura de Sousa, ¿no? Que es también la importancia de no dejarnos encantar por este escenario de virtualidad forzado en el que estamos, como para creer que es el escenario que va a establecerse y predominar. Entonces la virtualidad nos ofrece un espacio de comunicación absolutamente trascendente, esencial, y es importante extenderlo para que haya equidad social, ¿no? Para que todos podamos acceder a él. Pero no olvidar también que el escenario presencial ha permitido y ha generado también, es parte de nuestra vida y ha permitido también generar mucho, por lo menos en el contexto escolar, muchas de las grandes transformaciones que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas, ¿no? Lo hablábamos en la charla ayer también con Rocío y Manuel, que hubiese sido, por ejemplo, de un mayo del 68, de una revolución pingüina en Chile, de una revolución del 15M, acá, tipo de espacios presenciales, por ejemplo, donde el estudiantado, el profesorado, la comunidad educativa logra tener cara a cara, frente a frente, y dialogar, ¿no? No solamente una experiencia de enseñanza-aprendizaje, más allá de que lo que se hace virtualmente a nivel de enseñanza es algo que no hubiésemos imaginado jamás que hubiese sido posible hace 20 años, y lo es ahora, ¿no? Y Raquel también tiene como la experiencia de haber vivido mucha docencia virtual este semestre, y también me acuerdo que lo comentó en una charla que se pueden hacer cosas increíbles, por supuesto, pero la mixtura entre ambos espacios es súper trascendente. Nada, yo agradecer a vosotros dos también como decimos en Chile, por apañar, como por acompañar en este proceso. Como decía Raquel, hace unos años lo habíamos planteado en nuestro propio espacio, le dimos 40 vueltas burocráticas al tema y dijimos, bueno, no es el momento, pero siempre lo teníamos ahí, y Ezequiel fue como la pieza que faltaba para decir, dale. Hace unos días le dije, Ezequiel, deja de decirme a todo que sí, por favor, te lo pido. Dime no. Y Ezequiel tiene esa Son siempre habilidad. buenas las ideas, entonces, bueno, hay que... Ezequiel tiene esa habilidad de darte la confianza y hacer que todo lo que uno pareciera que es difícil se haga realidad. Así que a los tres creo que ha sido un placer compartir con ustedes esta primera temporada, por así llamarlo. Una temporada que tiene episodios como para 2 o 3 temporadas, por cierto. Pero bueno, comentar simplemente para ir cerrando mi parte que ahora vamos a continuar con esto. De hecho, ya tenemos para septiembre una segunda temporada de diálogos que yo creo que serán virtuales en su mayoría en una primera parte, y que tenemos gente importante que nos va a acompañar. Menos trabajo. Relevante como que orquesta, que tengamos a... ¿Se me escucha, no? Sí, ahora sí. Que tengamos a alguna ministra también cercana a temas de género y equidad e igualdad cerca de nosotros también, y comenzar con mucho entusiasmo a seguir divulgando una idea que yo también le debo reconocer a la presencia de Faro Digital, que nosotros desde la academia, de nuestro propio trabajo que hacemos con Raquel y con nuestro grupo de Brine, la gente que nos rodea, siempre tenemos esa inquietud, lo debo reconocer en Raquel y en mí, de transferir lo que producimos para que tenga un sentido político, público y de transformación social. Y creo que esta simbiosis con Faro Digital ha sido clave, porque Faro Digital nos ha aportado, esto lo hemos hablado en varias charlas, pero lo refuerzo como idea, nos ha aportado el traernos las problemáticas de la ciudadanía, que a veces nosotros, buscando los objetivos de investigación generales y específicos y que calcen en el método, a veces se nos olvidan. Y también Faro Digital nos ha ayudado a traducir al lenguaje ciudadano a veces lo que transmitimos en el lenguaje académico.
y creo que esta simbiosis tiene un potencial de década y también invito, de hecho, mirad lo que voy a decir, un poco atrevido, porque los grupos de investigación que hay aquí en todas partes tienen una trayectoria tremenda, pero invito a que los grupos de investigación y que también ONG o fundaciones, organismos como el que, donde trabaja Ezequiel y con su tremendo equipo, hagan este tipo de iniciativas, así que trabajen entre sí, porque evidentemente para transformar la sociedad nos requerimos a todos, y cuando más materia crítica, cuando se reúnen intereses críticos y de transformación social con perspectiva global y decolonial, las cosas pueden resultar de manera más potente y puede haber mayor interés por el cambio social, que yo creo que es lo que nos mueve a los tres. Así que nada, por mi parte me despido, o sea, dejo hasta acá, dejo a Raquel ahora, y los invitamos a continuar el próximo año, esperemos con un ritmo menos frenético, porque 45 charlas en 3 meses tampoco va de eso el tema, ¿no? O sea, No te lo crees ni vos, Pablo, no te lo crees ni vos. Vale, vamos a ir haciendo este espacio y divulgándonos probablemente no sé si con charlas COVID, estamos buscando ahí un nombre entre Educación Sin Control y ya le iremos comunicando. Raquel. Raquel, para cerrar. Nada, yo solamente añadir, igual que Pablo invitaba o animaba a otras instituciones de la sociedad civil a hacer actuaciones o iniciativas similares, pues abrir también el espacio para que otras personas participen, ¿no? Que si nos hemos olvidado algunos actores educativos, nos hemos olvidado algunos colectivos, que estoy segura de que sí, el otro día decíamos la importancia de la voz de las familias, ¿no? Y decíamos, hombre, han participado muchos padres y madres, cierto, la mayoría de los que han participado son papás y mamás, además de ser profesionales, ¿no? Pero, bueno, nos pasa como con el género, ¿no? Que decíamos, es decir, el género ha estado presente en muchísimas charlas, pero hasta que no pones el tema en el centro, no hablas sobre género en profundidad. Entonces, igual, pues si nos ha faltado hablar con familias, nos ha faltado hablar con la FAPAC, por ejemplo, nos ha faltado hablar con colectivos de distintas, colectivos vulnerables, ¿no? O colectivos oprimidos y con sus representantes, pues que yo creo que lanzar también la invitación, ¿no? A que también pues, nos contacten y puedan participar desde aquí, porque la idea es hacer eco de todos estos colectivos y cómo están viviendo esta situación, no solamente desde las voces expertas, sino desde las voces de los propios colectivos. Y con esto pues yo también me despido y nos vemos después de vacaciones. Bueno, yo cierro a nombre personal, pero también hablando en nombre de la institución que represento, Faro Digital, agradecerles a Pablo y a Raquel por la confianza, por el espacio, por las ganas, por el tiempo, por la amistad, por compartir tanto conocimiento y abrir también sus redes. Y me parece que mencionamos muy poquito en términos de la sociedad digital y digo, esto sin internet no lo podríamos haber hecho y la verdad que más o menos nos ha funcionado siempre muy bien a nivel conectividad, pero me parece que como mensaje central tenemos que siempre tener una perspectiva contextual, crítica, reflexiva, súper consciente sobre esto que cada vez media más nuestras vidas, que son las tecnologías digitales y sobre todo en la educación, ¿no? Que si hay algo central que aprendimos en esta etapa es que la tecnología no puede sustituir a las escuelas y que las necesitamos como personas y como ciudadanos y ciudadanas, que las escuelas estén ahí. Así que un abrazo grande a todos, gracias por todos los comentarios, por todas las visualizaciones, y escríbanos con comentarios, con sugerencias, con cosas que nos faltaron, con errores que hemos cometido, pero bueno, seguiremos estando. Abrazos a todos. Adiós.